Hablaremos hoy de falsos alquimistas, que son los únicos que hay. Hemos contado en este programa varios casos en los que hombres poderosos, príncipes, fueron engañados por falsos alquimistas. En general, los príncipes crédulos esperaban que, por ejemplo, un bloque de hierro se transformara en oro o monedas de metales bajos se volvieran riquezas áureas. A veces los falsos alquimistas eran descubiertos en su engaño, pero a veces no. En la antigüedad, los alquimistas no les decían a sus favorecedores que un metal rústico iba a volverse oro merced a sus procedimientos. Los alquimistas antiguos y sus señores eran menos ambiciosos, pretendían unas transmutaciones imperfectas, parciales, que daban como satisfactorias. Era más o menos así el asunto. En Europa, en la época de los primeros alquimistas, se creía que diversos objetos de la naturaleza estaban vivos y en desarrollo. Por ejemplo, los metales. Los alquimistas creían que los metales eran organismos vivos que progresaban gradualmente hacia el estado perfecto, que vendría a ser el oro. El oro finalmente era una cuestión de progreso. Hoy era bronce, mañana plata y allá en el futuro oro. Pensaban, eso sí, que este desarrollo, este progreso podía acelerarse. Ellos creían que se debía aislar lo que llamaban el alma del oro y transferirla a los metales misios. El alma de un metal se manifestaba sobre todo en el color, decían los alquimistas. Entonces lo que hacían era teñir metales con tintas doradas y de ese modo estaban seguros de acelerar el proceso de transmutación. Y eso era todo. Si vos conseguías que un pedazo de hierro tuviera un aspecto áureo, ya demasiado. Ya estaba bien. Y nada más, nadie quería enriquecerse, solo querían acelerar un proceso que de todos modos sabían que duraba siglos. Pero con el tiempo se dejó de otorgar valor a estas almas áureas, dejó de creerse en la espera de procesos naturales de transmutación y los hombres quisieron redondamente que alguien les creara oro. No, flaco, déjame, no voy a esperar a que este pedazo de amianto que tengo aquí se me haga oro. Convertímelo ya mismo en una moneda. Y ahora sí, después de esto, empiezan a conocerse historias de personajes que también tenían, pero no decían que tenían. Engañaban. Algunas historias son interesantes y otras incluso muy recientes. La emperatriz María Teresa de Austria, por ejemplo, no creía en el trabajo de los alquimistas y emitió un decreto en virtud del cual se prohibía la fabricación de oro en sus dominios. Pero sus sucesores no siguieron la orden, y así que en 1860, ya prácticamente en nuestro tiempo, disculpen ustedes, durante el reinado de Francisco José, se presentaron en Viena 3 alquimistas en 1860, usted me lo va a creer. Pues bien, y trabajaron durante 2 años, nada menos que en la Casa de la Moneda, repito, en la Casa de la Moneda Imperial, bajo la supervisión de los profesores del Instituto Tecnológico de Viena. Habían prometido convertir 5 millones de monedas de plata en oro, una transmutación que quintuplicaba las reservas del tesoro. Se pagó a los alquimistas sumas enormes de dinero para que continuaran en sus investigaciones. Dice el cronista que en 1862, al no recibir resultados, no por escepticismo, sino por falta de resultados, Francisco José expulsó a los alquimistas, le concedió el retiro al director de la Casa de la Moneda y todos los documentos relativos al tema fueron escondidos en unos archivos secretos que fueron encontrados en 1919 después del derrumbe de la monarquía austrohúngara.
Otro caso tuvo lugar en Florencia, pero hace más tiempo, fue en 1640. Había un señor llamado Daniel de Transilvania, que era conocido en Padova por unas píldoras que vendía. Según él, curaban cualquier dolencia. Y así juntó bastante dinero. Eran tiempos, estamos hablando de 1640, donde los médicos no eran como ahora tan eficaces. Los médicos acostumbraban a sangrar al paciente y a provocarle, antes que nada, una gran debilidad, y una vez debilitado se le hacía tragar unas medicinas atroces, que al parecer hacían mayor efecto cuanto más débil estaba el punto. Bueno, por lo menos estas píldoras que ofrecía Daniel de Transilvania no producían esa debilidad. Dice el cronista que este hombre, Daniel de Transilvania, no solo ambicionaba algún dinero, sino también nobleza. Preparó, este muchacho, una gran impostura. En primer lugar, difundió la noticia de que había descubierto, o que se había descubierto, este C que se usa, ¿no? Se han realizado estudios, se ha comprobado que, bueno, le hizo correr la bolilla que se había descubierto un misterioso polvo de enorme eficacia, y él no lo vendía personalmente, lo hacía llegar a unos boticarios y luego indicaba a sus pacientes que lo compraran allí. Se vaya al boticario fulano y cómprele los polvos de Esmerdis o Perlimpimpín, o como quiera que los llamara. Y la fama de esta nueva medicina se difundió por toda Italia. Daniel se negó a satisfacer encargos y pedidos que no fueran de boticarios florentinos. Ese fue el segundo paso de su plan. Y el tercer paso consistió en ir a Florencia y solicitar audiencia con el gran duque de Toscana. Daniel, que ya se había hecho célebre, consiguió inmediatamente la audiencia. Sabía que el duque era apasionado creyente en la alquimia. Y le dijo al duque que había hallado el secreto de la fabricación de oro. Y ofreció contar algunos detalles. Pidió 20.000 ducados de recompensa, pero solo en caso de éxito. Así que la oferta parecía razonable y el gran duque la aceptó. Solo exigió que se realizara primero una prueba. Daniel de Transilvania se prestó, fue llevado al laboratorio privado del duque e inmediatamente comenzó la operación. Puso Daniel unos polvos milagrosos que llevaba en una fuente, en un recipiente donde había cobre, mezcló, hizo unos visajes, gesticuló, dijo unas palabras y finalmente mostró la amalgama, y era buena parte era de oro, casi toda era de oro. El orfebre de la corte fiorentina examinó el resultado y dictaminó que no había allí engaño alguno. Lo felicitaron, e incluso Daniel de Transilvania le dijo al duque que él podía hacer la misma prueba si usaba los polvos que él le iba a dar, que eran los que él había usado. Le facilitó un poco de polvo al duque, el propio duque hizo pruebas y todas ellas daban el mismo resultado. En la fuente se aparecía oro. Empezaron los honores para Daniel de Transilvania, fue alojado en el Palacio Ducal, se sentó a la mesa el duque, bueno, cuando salía del castillo 6 guardias lo acompañaban en el carruaje, todas esas cosas. Un día, habiendo cumplido su parte del acuerdo y tras haber pasado algún tiempo en aquel ducado, pidió sus 20.000 monedas. También solicitó una breve licencia para arreglar asuntos en Francia y buscar un poco más de polvos mágicos. Se le pagó el dinero, se le dio licencia y el duque agregó algunas recompensas como diamantes, un vaso de jaspe, una cadena de rubíes y le prometió que a su regreso sería nombrado canciller de Estado. Bueno, lo escoltaron hasta un puerto cercano donde una nave lo iba a llevar a Marsella. Cuando subió al barco, entregó a un guardia una carta que debía darse al duque. Partió el barco y Daniel de Transilvania desapareció para siempre. En la carta, Daniel le hacía al gran duque una confesión. Le dijo que su artificio
consistía en convertir oro en oro, ya que no era otra cosa que oro, el polvo, aquel que él usaba, y que al solidificarse aparecía entre el cobre y el estaño después de la fundición. Daniel explicó que aquel ardid le había posibilitado mayores fortunas que las que había gastado él, que le había pasado muy bien en la corte, y al fin de la carta decía: ruego a vuestra merced que perdone el engaño y que entienda que he sido moderado y no llegué a engañarle más cruelmente aún. Antes de despedirme, debo decir que no soy transilvano y que tampoco me llamo Daniel. Firmado, Daniel de Transilvania. Un cronista afirma que una vez que pasó el primer ataque de indignación, el gran duque tomó a broma la impostura y buscó largo tiempo al alquimista para certificarle que sobre él no caería ningún castigo, pero jamás lo encontró. Estas son las historias de alquimistas que tenemos hoy. Me llama la atención que alquimistas hayan trabajado en la Casa de la Moneda y que hayan prometido convertir plata en oro y quintuplicar, etcétera, etcétera, ¿no? Me llama la atención al principio, después no. Y después no. Si yo fuera aficionado a cierta clase de alegorías facilongas y políticas, podría decir que nosotros estamos un poco hartos de alquimistas de la Casa de la Moneda. Pero bueno. Habría mucho que decir sobre falsos alquimistas. A mí me gustan también los alquimistas al revés, ¿no? ¿Cómo es eso, Alejandro? Claro, los que partiendo del oro pueden crear, por ejemplo, plomo y hacernos más pobres. Facilitándole uno toda su fortuna, lo convierten en un abrir y cerrar de ojos en una persona pobre. Fui a ver a Daniel de Sebastopol. Le entregué una bolsa llena de oro y, oh sorpresa, me la convirtió en una bolsa llena de cantos rodados, que aquí pongo ante vuestros asombrados ojos. Y me hizo, de rico que era, inmediatamente pobre. Es sencillo. Es sencillo. Quiere decir que convertir el oro en guijarros parece más sencillo. Y no es igual de difícil. Pero nadie busca esa clase de alquimistas, me parece bien. Aunque buscando de los otros encontramos de esto. Sí, claro. Yo conocí a muchos que han convertido el oro en plomo, con solo tocarlo, con solo la contigüidad, que han convertido diamantes en carbón, flores en tomates. Y hay gente que se especializa en convertir en materia vil todo lo que llega a sus manos como la joya más preciada. Se me dirá que la virtud inversa ha recibido su castigo en la persona de Midas, recuerda que él que convertía en oro todo lo que tocaba. Quiere decir que la alquimia debe ser, la posibilidad de convertir en oro lo que uno toca, tiene que ser siempre parcial, periódica y tener momentos de descanso. Hay mucha gente hablando por un agujero. Se trata de un agujero secreto que tenemos que nos permite oír las conversaciones que tienen lugar arriba en el Café Tortoni. Oigamos. No es nada interesante. Turistas japoneses. Son turistas japoneses que hablan de sus cosas. Claro, vinieron a ver el Mundial por televisión acá. Sí. Es más barato. Uno le dice al otro, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. ¿A eso le decía? Sí. Bien. ¿A quién dedicar esto? A mí me gustó el Duque, Alejandro, porque me gusta la gente que sabe perder con El Duque, claro. Así que, bueno, me engañaste, está bien, que no te voy a hacer nada. El Duque está bien. Ninguno. A los japoneses que están arriba... Sí. Hay uno que se enojó, me parece. Hay uno que se enojó, felices de la vida,
y a todos aquellos que tienen la posibilidad de producir algún tipo de alquimia, aunque sea esperando, como creían los antiguos. Se trata de poner un pedazo de plomo en la mesa de luz y mirarlo fijamente durante 1.000.000 de años, esperar a que se convierta en oro, sin pensar que en realidad mucho después se descubrió que el plomo es el resultado de esa espera y no el oro. Las cosas tienden a emplomarse y no a aurificarse. El universo tiende al olvido, dije yo una vez, y recuerdo siempre que fui saludado en un programa donde se postuló esa frase como una verdadera estupidez, y es ciertamente una estupidez, si es que uno es suficientemente estúpido como para convertirla a uno mismo en una estupidez. Si es que uno tiene esa facultad alquímica. Sí, claro, de empeorar todo lo que toca, ¿no? Todo lo que toca. Sí, esa frase, para un niño de 2 años es una estupidez. Para un poeta es una frase interesante. Así que esperemos que haya programas poéticos donde a lo mejor es una frase sonsa, pero bueno. Hemos ido a la discoteca, que se había convertido también en plomo. La discoteca, que otrora fue áurea, se había convertido en plomo, merced a las sucesivos avances de sedimentos industriales que van cayendo sobre la música. De todos modos, le pedí un disco sobre falsas promesas, aunque más no sea, ya que sobre la alquimia, y me encontraron el tango llamado Falsas Promesas, que canta Carlos Gardel y que evidentemente está destinado a los falsos alquimistas, que son los únicos que hay. Adelante entonces, don Carlos, cante este breve tango que se llama Falsas Promesas.